Bueno, mucha gente me preguntó, o varios me preguntaron por lo que estaba pasando con el tema de los cristianos y los desvivimientos, lo digo así, tú sabes por qué, de parte de, no sé si musulmanes, hay toda una movida que quiero que la expliques tú. Bien, a ver, lo primero que tenemos que entender es como qué es el Islam, porque para los occidentales el Islam es una cosa bien marciana. Y tenemos que, no voy a profundizar, pero al menos voy a tratar de que tengan una idea. En el siglo II, el siglo I y siglo II comienza un proceso de canonización y formalización de la religión judía. Cuando estaba Jesús, habían muchas sectas judías, pero una vez que el cristianismo agarra vuelo y empieza a convertir a todos los judíos en masa, los rabinos de las distintas escuelas filosóficas del judaísmo canonizan lo que va a ser el judaísmo, que es el judaísmo que conocemos hoy en día. Pero esto implicó expulsar muchas sectas y muchos rabinos que dijeron: no estoy de acuerdo con esta formalización, no estoy de acuerdo con esta estructura que se está dando y me voy, ¿vale? Muchos de estos llegaron y se fueron a vivir a Arabia. Era un país politeísta, pagano, con miles de dioses, en una sociedad tribal. Una sociedad tribal que hasta el día de hoy persiste. Son estructuras familiares que se organizan de forma más o menos espontánea. No tienen o no han tenido por el largo de su historia estados organizados como los que nosotros hemos ido creando los últimos 500 años. Y llegan estos judíos en el siglo II, yéndose, dije, no queremos convivir más con los judíos que estandarizaron el judaísmo porque no estamos de acuerdo con esa estandarización. Se fueron. Y en el siglo IV, entre el edicto de Milán, que es en el año 316 por Constantino, hasta el edicto de Teodosio del año 379... Disculpen la memoria, dice, pero te da el dato perfecto. Sí. El edicto de... ¿Es Tesalónica o no? A ver, dame un segundo, déjame buscarlo. No importa, dale nomás. 5 minutos más tarde. Y es el Tesalónica, está correcto, 380, ¿vale? Entonces entre el 380 y el 313 se legaliza el cristianismo y luego el catolicismo se hace religión oficial del Imperio Romano. En ese periodo también el cristianismo, que había estado perseguido y por lo tanto al estar perseguido no podía estandarizarse, a pesar de que venía con el estándar, digamos que era el estándar apostólico, pero no podía controlar que se le fueran sectas, distintos grupos que decían: no, yo estoy de acuerdo con esto, pero no con esto, y armaban su propia iglesia. Entonces, desde Jesús hasta el 313, sectas por todos lados de cristianos con ideas raras. Pero en el 313, como se legaliza el cristianismo, se empiezan a convocar los concilios, Nicea, Constantinopla, etcétera, y se empieza a estandarizar el cristianismo. Y los cristianos que no eran parte del estándar empiezan a huir, porque además los empezaron a perseguir. Entonces se fueron los maniqueos, se fueron los gnósticos, se fueron de Roma, se fueron los arrianos, ¿ya? Entonces, muchos de estos arrianos y de estos maniqueos terminaron también en Arabia. Entonces, son dos corrientes, digamos, sectarias que no son parte del cristianismo oficial ni parte del judaísmo oficial, que terminan encontrándose en la península arábiga y que para el siglo VII habían logrado formar ciertas comunidades y ciertas escuelas de enseñanza. Y es ahí donde aparece el profeta Mahoma. El profeta Mahoma es un pagano, politeísta, como toda la gente de Arabia, que empieza a aprender de estos maestros arrianos, maniqueo, secta judía, y él empieza a desarrollar una doctrina de un monoteísmo extremo. ¿A qué me refiero yo con un monoteísmo extremo? En el cristianismo tenemos la noción de la Trinidad. Dios es tres personas, pero tiene una sola naturaleza. Mientras que en el Islam, Dios es una sola cosa, y es una sola cosa tan alejada, tan separada, tan irreconciliablemente distante del mundo que nosotros habitamos, que es un absoluto puro perfecto. Y eso es como Allah, un absoluto puro perfecto que no se contamina con nosotros. Por eso ellos no pueden reconocer, por ejemplo, que Jesús sea hijo de Dios, porque sería romper con la idea que tienen de Dios, que es una cosa totalmente separada de la realidad. Y Mahoma empieza a desarrollar, escuchando a estos maestros de distintas cuestiones, empieza a desarrollar una doctrina. Mahoma, bueno, tiene sus conflictos porque se metió a la Kaaba, que es donde rezan los musulmanes, dan vuelta los musulmanes, han visto que dan vuelta ahí en la Meca. Bueno, entró ahí, estaban todas las figuras de todos los dioses de todas las tribus que habían pactado alianzas en esa zona, y las rompió. Entonces lo echaron. Bueno, vuelve con un ejército porque él se había casado con una chiquilla que tenía miles de esclavos, una mujer muy rica, y él él le ofrece la libertad a sus esclavos a cambio de que se conviertan a su religión. Entonces estos esclavos dicen sí, entonces dicen, bueno, ahora que son de mi religión es guerrera y tienen que ir a guerrear. Así que fueron, conquistan la Meca, etcétera. Bien. Después de eso el Islam se expande rápidamente. Boom, crece por todo el mundo, llegan a la India, llegan a España en muy poco tiempo. Pero
el problema que se genera es un problema de sucesión. De los parientes de Mahoma, de pronto hay una facción que quiere que herede el poder de este imperio una persona, y hay otros que quieren que sea otra persona. Y eso también tiene una diferencia ideológica. Los chiitas creen que el líder religioso tiene que ser al mismo tiempo el líder político. Por eso el principal país chiita hasta hoy en día, que es Irán, tienen al ayatolá, que es el principal líder político y el principal líder religioso. Mientras que los sunitas quieren mantener un poco más separadas las cosas y que el líder religioso y el líder político sean dos personas distintas. No que el líder político no sea religioso, y no que el líder religioso no sea político, pero sí que sean dos personas distintas y que haya algún nivel de juego o de limitación de poder entre ellos. Y eso lo podemos ver en países como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, donde una interrupción. Nada de estos cargos son por elección, me imagino, solo por despejar eso. Todo es... No, Okay. Esta idea de las elecciones es una cosa extremadamente reciente. Nosotros estamos en la Edad Media todavía. No. Ahora, ¿qué pasa? Los musulmanes conquistan territorios donde la gente no es musulmana, judíos y cristianos, que ellos consideran hermanos en la fe, pero que están equivocados. Y por lo tanto a los kafir no los puedes tú ir matando a tontas y a locas. Tú a los kafir les impones el dhimmi, D-I-H-I-M-I, dhimmi. Ese es un impuesto especial que pagan solamente los que no son musulmanes en una sociedad musulmana. Es una forma de sometimiento que también incentiva a que quieran hacerse musulmanes para dejar de pagar este impuesto. Chucho. ¿Qué es lo que pasa con el Islam? Que esta posición de este Dios como en un nivel de absoluto tan externo genera un problema filosófico central que tiene que ver con que la realidad en su operativa normal, o sea, cuando vemos nosotros que, no sé, ley de gravedad, que la Tierra da vuelta alrededor del Sol y todas esas cosas, para los musulmanes es un capricho de Dios. Alá quiere que la Tierra siga dando vuelta alrededor del Sol, y cuando Alá desee que la Tierra deje de dar vuelta alrededor del Sol, la Tierra dejará de dar vuelta alrededor del Sol. Esto choca con la idea cristiana, porque la idea cristiana nos dice que Dios tiene un poder ordinal, y ese poder ordinal no puede desdecirse. Es decir, si Dios hizo la ley de gravedad, va a haber ley de gravedad. Dios no va a cambiar eso. No es un capricho. Digamos, no, se debe a nosotros porque Dios es logos, es orden, es lógica en el mundo cristiano. Y en el mundo judío también, ellos lo resumen con la frase, Dios es fiel. El mundo creado por Dios se comporta con una serie de reglas que nosotros podemos observar y podemos entonces confiar en que si nosotros, por ejemplo, ahorramos, vamos a tener dinero. Dios no lo va a hacer desaparecer. Podemos confiar en que mañana va a salir el sol, porque Dios no va a detener el curso del tránsito de los astros de un día para otro, porque sí. Entonces hay una diferencia importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando tú tienes un problema económico, una crisis económica, una crisis política, o por ejemplo un problema de una erupción de un volcán o un terremoto, los musulmanes dicen, Dios caprichosamente ha decidido que tengamos una erupción volcánica, una crisis económica, una peste, lo que sea. Y ahí surge dos posiciones dentro del Islam. Digamos, un Islam que podríamos llamar... No sabría cómo llamarlo, porque no conozco si existe alguna denominación canónica para esto, pero un Islam normal, porque el 90% del tiempo el Islam es así, que de alguna manera abre ciertos espacios para que las otras religiones igual convivan. Voy a poner un ejemplo actual. Irán, el Estado de Irán, que es un Estado musulmán, de religión musulmana, el Estado gestiona y paga y subvenciona que los cristianos que viven en Irán puedan comer cerdo. Chao. Esto es real, lo pueden investigar. Es así. O sea, el Estado de Irán dice, nosotros tenemos cristianos viviendo entre nosotros y ellos comen cerdo. Nosotros lo tenemos prohibido, pero dado que ellos comen cerdo, nosotros vamos a arreglárnoslas para que ellos tengan cerdo. Entonces lo traen. Y ese es lo normal en el Islam. Te cobro un impuesto extra, pero te dejo vivir de acuerdo a tus tradiciones, y no solamente laxo, eso, sino que te ayudo. Es bastante laxo. Claro. Pero tenemos otro Islam que se llama rigorista. ¿Cuál es el Islam rigorista? El Islam rigorista es el que se apega a la Sharia, es la ley islámica, por cierto, las reglas, que las mujeres vayan tapadas, que no se puede tomar alcohol, los hombres también, por cierto, van tapados. La única diferencia es que las mujeres tapan el pelo y la cara y los hombres no, pero los hombres no pueden mostrar tampoco los codos, por ejemplo, ni las rodillas. Por cierto, en el cristianismo es igual, lo que pasa es que ha quedado en desuso, pero en el cristianismo tampoco podemos mandar mostrando las piernas, ni los hombres ni las mujeres. A lo que iba, entonces es la Sharia, la ley islámica. Los rigoristas son muy rígidos con la Sharia, pero una de las cosas que también tienen los rigoristas como interpretación, y esto tanto para chiitas como para sunitas, es que cuando hay un desastre natural, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis geopolítica, cuando hay un problema de anarquía o lo que sea, Alá nos está castigando, y probablemente es porque hemos sido demasiado laxos con los infieles.
Y si le cortamos la cabeza a suficientes infieles, Alá va a volver a estar en buena onda con nosotros y se va a acabar la crisis económica, se va a acabar el desastre natural, se va a acabar la crisis política o lo que sea. Qué buena onda. Y esto tiene que ver directamente con que los islámicos no tienen la noción judeo-cristiana de que Dios tiene como un compromiso de que la realidad funcione más o menos estable. Y por lo tanto, si hay un terremoto es porque, bueno, las placas tectónicas, la ciencia. Por algo la ciencia es judeo-cristiana. O sea, de los premios Nobel y de los grandes científicos, todos son judíos o cristianos, la mayoría son curas. Entonces, Mendel, Lemaitre, etcétera, por nombrar un par, Bacon, es una concepción cristiana y judía la idea de que hay una ciencia, de que puede haber un conocimiento de la realidad que sea cierto siempre, de que se pueden extraer leyes y que uno puede saber que, por ejemplo, si imprime plata va a haber inflación. ¿Por qué alguien asumiría que siempre que se va a imprimir plata va a haber inflación? Porque asume que la realidad se porta de una manera más o menos estable. ¿Y cómo asumes eso? Lo asumes por fe. Y lo asumes por fe porque crees en un Dios logos, en un Dios que ordena la realidad y que cumple con ese orden, que no arbitrariamente no lo transgrede, no llega y dice lo voy a cambiar porque me dio la gana. Los musulmanes no tienen esa noción. Súper importante que se entienda esto. Los musulmanes no tienen esa noción. Para los musulmanes no hay ley de gravedad. Hay gravedad porque Alá quiere ahora y mañana o pasado o más rato, ahora. Alá podría decir, no hay más ley de gravedad y empezamos a flotar. Tan simple como eso. Como los comunistas un poco, ¿no? O sea, prohibamos la gravedad para que todos tengamos derecho a volar. Bueno. Sí, yo creo que el comunismo se enmarca en otra cosa, pero... No, es una talla, es una mala talla, sigue nomás. Bueno, bien, entendiendo todo este fenómeno que tiene que ver con por qué un musulmán común y corriente pasa de ser una persona que tiene un vecino cristiano al que saluda todos los días, hola vecino cristiano, ¿cómo están tus hijos? Y el otro dice, muy bien, y los tuyos, muy bien, jajaja, no sé qué, y llegan a la pega y trabajan juntos y son felices, a que de pronto va y le corta la cabeza, tiene que ver con que se suceden eventos que favorecen un discurso rigorista, una crisis económica, etcétera, y dice, sí, tienes razón, es que yo saludaba a mi vecino cristiano y lo hice muy mal, porque si no, no hubiera explotado el volcán, entonces ahora voy a ir a cortarle la cabeza. Durante la Guerra Fría van a surgir unas posiciones musulmanas muy moderadas que van a estar muy ligadas a la Unión Soviética y que van a plantear una especie de socialismo republicano musulmán. Pero no, quiero que lo entiendan, cuando digo socialista no estoy hablando de lo que nosotros entendemos por socialismo. El socialismo islámico no es lo mismo que el socialismo en el sentido occidental. No tiene que ver con los medios de producción, el Estado y la cacha de la espada. No, tiene que ver con un Estado fuerte que protege a las religiones que están dentro de su territorio y les da libertad de acción a los católicos, a los cristianos, a los ortodoxos, a los musulmanes, y ese es el socialismo islámico. Y para eso el Estado tiene que ser fuerte y tiene que tener recursos, entonces sí tiene altos impuestos, hay empresas estatales, pero no está centrado en la igualación de la riqueza, sino que está centrado en alcanzar una paz tolerante de las religiones. Entonces, la Guerra Fría en Medio Oriente opera con una lógica totalmente distinta a como nosotros la imaginaríamos acá en Occidente. No hay un Allende y un Pinochet. Hay musulmanes que quieren una cosa bien rigorista y musulmanes que están diciendo necesitamos un Estado fuerte que impida que nos matemos entre todos. La guerra civil siria empieza con dos bandos. Los rebeldes, liderados por los hermanos musulmanes de Al-Nusra, que son rigoristas, y los aliados del Estado de Bashar al-Assad, que son Rusia principalmente, Turquía pero con cuidado, porque Turquía, como el problema de Turquía son los kurdos, entonces ayuda pero no mucho. Y los cristianos y los musulmanes moderados que están en el bando de al-Assad. Y hay un conflicto, una guerra civil que terminó hace poco, terminó hace unos meses. Y es la razón por la que estamos viendo todas estas decapitaciones y todos estos problemas. ¿Qué pasó? Que de Al-Nusra, que le hacía caso a la CIA y decía nosotros somos musulmanes, pero nosotros en realidad lo que queremos es democracia. Hubieron unos que dijeron, no, estos buenos me parece que son unos amarillos, culiados. No estoy dispuesto a sonreírle a las cámaras y decirle que yo quiero democracia porque yo soy islámico al máximo, y sale el Estado Islámico. ¿Se acuerdan? Ese es ISIS. Salieron de Al-Nusra. Una sección que se separa porque dicen nosotros somos rigoristas, los otros dicen pero nosotros también somos rigoristas, sí, pero ustedes andan diciendo que no lo son, nosotros no estamos dispuestos a jugar ese juego, y empiezan a decapitar gente, y lo vimos, todos vimos los videos que subieron. Un tipo veía a un musulmán tomándose un copete, decapitado, veían a un cristiano, renuncia a Cristo, no, decapitado, rigoristas, cabrones. Bien, ¿qué es lo que pasó ahora? Y el líder de Al-Nusra, los que teníamos dos ideas al respecto, sabíamos que era un rigorista haciéndose el hueón, siguiendo el consejo de la CIA. Entonces sacan a Bashar al-Assad, que era un dictador con todas las características de los dictadores, pero se dije que aquí no hay buenos, ¿vale? Pero que protegía a la población cristiana de Siria. Los cristianos tranquilos que los musulmanes no los van a matar, yo los cuido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al-Assad no es estrictamente musulmán, hay que decirlo.
decir que Al-Assad era musulmán sería como decir que un testigo de Jehová es cristiano. Al-Assad es de una secta rara que son los alawitas, una secta extraña, una cosa sui generis dentro del Islam, así como los mormones dentro del cristianismo son una cosa extraña que no encaja. Los alawitas también son una secta extraña, y esta secta está muy presente en la costa de Siria, y esta secta se juntó con los cristianos y dijeron, oye, están los rigoristas en el poder y son unos cabrones y tenemos que rebelarnos. Entonces empezaron a haber unas protestas, empezaron a pedirle a Al-Assad vuelva de Rusia, donde está viviendo en este momento, porque escapó, y los rigoristas hicieron lo que hacen los rigoristas, fueron allá y decapitaron a todo el mundo. Quería preguntar, este tema de que los musulmanes están yendo a Europa, a Occidente, a conquistar Occidente desde el útero de sus mujeres. Hay que explicar una cosa. Occidente está en guerra con todas las religiones. Okay. Occidente lleva 200 años haciendo la guerra a la religión. Te lo voy a poner así. El Estado de Irán, si yo me voy a vivir a Irán, el Estado de Irán me garantiza que yo voy a poder vivir de acuerdo a mis valores cristianos y de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica que yo profeso. De hecho, me lo va a exigir. Mientras pagues impuestos, en el fondo. ¿Cómo? Mientras pagues ese impuesto, está todo bien. Me lo va a respetar, y además me lo va a exigir. O sea, si yo, por ejemplo, me quiero divorciar de mi mujer, el juzgado iraní va a decir, pero ustedes son católicos. Y en el derecho canónico católico no hay divorcio, así que usted no se puede divorciar, porque usted es católico. En el contexto del liberalismo, yo no puedo ser cristiano. Occidente prohíbe la religión. No formalmente, no dice religión prohibida, pero va poniendo reglas de a poquito que van prohibiendo la religión. Entonces, en Occidente, desde que tenemos este sistema liberal que es antirreligioso, hay conflicto con los grupos religiosos, y no solamente con los musulmanes, sino también con los cristianos, etc. Lo que pasa es que los cristianos fuimos sometidos y dominados por el sistema liberal, porque las rebeliones liberales también fueron procesos de exterminio. Hay un proceso donde el Estado liberal que se impone derrota y aplasta a los cristianos. Entonces los cristianos estamos dominados. Yo como cristiano hoy en día no me dan los huevos para agarrar una metralleta y pararme frente al gobierno y decir, oigan, quiero vivir como cristiano, dejen de jugar. Seba, pero tú encontrás que en Chile hay algún tipo de... ¿Existe esa persecución en Chile hacia las religiones? ¿En qué lo ves, por ejemplo? Por ejemplo, todo el tema de los juzgados de familia. ¿Ya? Todo el tema de los juzgados de familia opera en contra de la legislación religiosa que uno tiene. ¿Específicamente en qué? Como para... Por ejemplo, supongamos que mi mujer mañana decide divorciarse de mí. El juzgado de familia le va a conceder el divorcio, pero nosotros firmamos un contrato ante la Iglesia Católica que no acepta divorcio. Ah, ok. Entonces, digamos, no está protegiendo mi contrato. Se supone que el Estado protege los contratos, ¿no? Bueno, mi contrato no lo está protegiendo. Está imponiendo sus reglas sobre mi contrato. En el caso, por ejemplo, de los niños que se los quitan a los papás que no quieren que... Cuando un papá en Chile no quiere que su hijo se hormone, no quiere que se haga una operación de cambio de sexo, se lo quitan. El Estado se lo quita y se lo pasa a un hogar pobre. Sí. Bien. Un cristiano no puede ejercer lo que tiene que hacer como cristiano en su familia, que es decir, no, compadre, tú eres hombre y se acabó y no te vaya a cortar el cochayuyo. Claro, es que eso para mí va más allá del cristianismo, porque eso tiene, o sea, y de cualquier religión. O sea, el hecho que tu hijo lo hormonicen y te obliguen me parece una aberración. No sé si ponerlo en el contexto religioso, pero claro. Es que si tú te pones en los zapatos de alguien religioso, lo entiendes. Sí, claro. Lo entiendes como una agresión a tus creencias y a tu forma de vida. Pero, volviendo al punto, el Estado liberal de alguna manera está en guerra con las religiones y al cristianismo ya lo aplastó, lo sometió. El cristianismo, yo como cristiano, como te decía, no tengo los huevos para enfrentarme al Estado. Porque ya me derrotaron en 1832. Ahora, el tema de Europa, que está siendo invadido por los musulmanes, ¿tú lo veis como un tema religioso, un tema cultural? Porque, por ejemplo, yo viví en España y yo tenía amigos que eran musulmanes, colegas que eran musulmanes, totalmente integrados a la sociedad española. Claro. Y después hay barrios completos, o sea, ya en la época que yo viví hace 15 años allá, o sea, hoy debe ser mucho peor, ya había barrios completos que eran guetos absolutamente impenetrables por Occidente, donde no se hablaba español, donde las escuelas estaban obligadas a tener cierto tipo de, qué sé yo, costumbre, vestimenta, un montón de cosas. ¿Cómo veis tú esa dicotomía? Te lo digo desde mi perspectiva. Lo que yo veo es que los musulmanes vieron la debilidad de Occidente. Esto lo dicen ellos, por cierto, no es solamente mi perspectiva. Voy a decir, cuando uno mira los discursos de los líderes musulmanes, ellos dicen, Occidente se suicidó cuando instauró el liberalismo. Y el cristianismo es nuestro enemigo, pero es un enemigo respetable. Es un enemigo al que podemos respetar, en el que vamos a ir al campo de batalla con armadura o lo que sea y nos vamos a matar si es que es necesario, pero con honor. Pero cuando nosotros nos enfrentamos al Estado liberal, cuando nosotros nos enfrentamos a lo llaman así, dicen a la Revolución Francesa, ellos dicen que nosotros seguimos viviendo en la Revolución Francesa. Yo no me enfrento de cara a cara.
porque es un enemigo despreciable, no es respetable como enemigo. Y por lo tanto, la forma de acabar con ese sistema es más bien subterránea. Y lo están haciendo de esa manera, porque esa es su forma de luchar contra un sistema que considera su enemigo y que efectivamente lo es. Yo escuchaba a un historiador, por ejemplo, musulmán, que decía, ojo que está bien, la gente ve a los terroristas que se inmolan y que explotan cosas y todo, obviamente como lo que son gente perturbada y todo, pero tienen que pensar que ese adulto alguna vez fue un niño, que vino alguien, o sea, que su única impresión del hombre blanco era a través de aviones que venían a bombardearlo. Hay eso, pero no es solamente eso. No es solamente eso. Por ejemplo, una de las cosas que si uno se sumerge en este tema, una de las cosas que más los musulmanes miran con desprecio de Occidente es la pornografía. Ellos consumen pornografía. Lo tienen prohibido, pero lo hacen como dicen que lo hacen, porque yo creo que igual son unos calientes de mierda, pero ellos dicen que lo hacen para estudiar la conducta de los occidentales. Entonces ellos, cuando ven a una mujer occidental con minifalda caminando por la calle, ellos no ven a una mujer libre que toma sus decisiones, no, ellos ven una mujer despreciable, asesinable, violable, porque es una mujer que participa de una cultura que se presenta ante ellos mediante, por ejemplo, la pornografía. Bueno, esto es parte del problema que ha tenido Johannes con las declaraciones que hizo de cuando él estaba trabajando en este hotel, no sé qué, de esa noche en Austria, que hubo porque en estos países europeos tienen un montón de problemas con los inmigrantes musulmanes que justamente no respetan a las mujeres, que no saben cómo decirle, oye, tú no podías agarrar una mina y toquetearla, porque no se puede, weón. Bueno, y él hizo esta declaración diciendo un poco, bueno, uno se pregunta por el voto femenino de forma sarcástica y le ha traído un montón de problemas. Sí, yo estaba en ese directo y me reí. El musulmán que viaja a Occidente también es obvio, ojo, expulsado por los musulmanes de los países. Y hay también declaraciones de personas importantes de Arabia Saudí, de Kuwait, de Siria, que dicen, a ver, espérense un poco, amigos europeos, ustedes reciben a esa gente, nosotros la echamos, hay gente que nosotros no queremos, países africanos, líderes musulmanes que dicen, nosotros a estas personas las expulsamos porque son personas despreciables, no son aporte a nuestra comunidad, y ustedes lo reciben. Pero bueno, espérate, ¿qué quieren? son expulsados, porque lo que yo leía el otro día, que creo que eran declaraciones de Gaddafi, pero que no eran de él estaba citando a alguien más, era que lo estaban haciendo de alguna forma a propósito, como que estaban invadiendo Europa y que iban a conquistar Europa con el útero de sus mujeres sin disparar ni una sola bala, amparados en esta cuestión occidental de que no queremos tener hijos, en el fondo. Ya, pero ¿qué es lo que hace una sociedad poligámica para expandirse? Recordemos que los seres humanos nacen aprox 52% mujeres, 48% hombres, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa si tú tenés una sociedad donde los hombres pueden tener 6 esposas? ¿Significa que van a haber muchos hombres? Obvio. Sí, mujer. Claro. Por una cuestión matemática evidente. Entonces, todas las sociedades poligámicas que en el mundo han sido, y el Islam construye sociedades poligámicas, tienen hombres que sobran. Entonces, esos hombres que sobran hay que mandarlos a morir en la guerra o a conquistar demográficamente otros lugares. Claro. Porque no los puedes tener adentro, porque tienes un montón de hueones resentidos, digamos, de incels, dando vueltas, que se van a enojar y van a dejar la cagada en algún momento. Entonces tú los echas, los mandas a buscar esposa en otra cultura, en otra sociedad. ¿Ah? Y si se frustran en esa otra ciudad, también explotan y también sirve. Todo sirve. Sirve que exploten, sirve que hagan cosas terrorísticas, sirve que también se enclaustren y tengan muchos hijos, sirve que conquisten a las mujeres locales y las vuelvan islámicas y también les hagan harto hijos. Sirve, todo sirve. Mientras no estén aquí esos indeseables, ¿en qué sentido indeseables? En el sentido que las mujeres de acá, las familias de acá, los patriarcas de acá, no los han considerado aptos para tener una mujer, porque en el fondo, si no tenéis una mujer es porque otras personas decidieron, uno no decide tener o no tener mujer, son otras personas las que lo deciden, la familia de la mujer, etc., dependiendo de la cultura. Estos indeseables en el sentido de que nadie los desea, de que nadie los quiere, en el sentido más crudo de indeseable, nadie los quiere, Dios los quiere, pero nadie más. Los expulsan a que hagan lo que hagan para servir a la causa. Si explotan, sirve. Si se casan, sirve. Si los musulmanes terminan de conquistar Europa de esta forma, en 30 años dicen que va a haber más musulmanes en los países europeos que los propios locales. ¿Qué pasa ahí? Si se vienen a América Latina o qué chucha. Y lo otro es, estamos viviendo algo relativamente o lejanamente similar con el tema de las inmigraciones en Chile. Hay gente que me ha dicho esto, por eso te lo traspaso. Si un francés o un musulmán conviven con un chileno y con un venezolano, no van a haber diferencias. ¿Vale? No van a verlas. Nosotros las vemos. Así como los Tutsis y los Hutus ven las diferencias entre ellos, nosotros miramos y vemos puros grones, digamos. Todos grones,
iguales, pero ellos se ven sus diferencias. Nosotros vemos nuestras diferencias con los venezolanos. No estoy haciendo un discurso pro veneco, por cierto, pero estoy tratando de poner en contexto las dimensiones. Los venezolanos, para nosotros, son muy distintos, pero para todos los demás, somos lo mismo, ¿ya? Todos los demás que nos ven de afuera dicen, ¿qué pelea es esa? Son lo mismo que nos pasa a nosotros si nos ponemos a mirar un video de cómo pelean los hutus con los tutsis y vemos, si son lo mismo, ¿eh? Como una guerra entre chinos y japoneses, digamos. Claro. Nosotros no distinguiríamos un bando, pero ellos sí distinguen. Entonces, eso para empezar, para dimensionar, porque nosotros sí somos capaces de ver la diferencia entre los musulmanes y los franceses. Todo el mundo es capaz de ver esa diferencia, porque sí es una diferencia realmente grande, claro. ¿Ya? Entonces, ahí ese punto hay que ponerlo, no puede quedar fuera. Ahora, hay una similitud, vamos a hablar de las similitudes. Similitud 1, Chile es el segundo país con la natalidad más baja del mundo. ¿Del 2024? Mundo? ¿Segundo? Sí, segundo. 2024, es que la tele ahora está hablando de la cifra del 2023, que es bien chistoso. Entonces están diciendo, somos como el séptimo. Claro. No, en la cifra de 2024 somos el segundo. Chus. Chile tiene una fecundidad de 0.89, y Corea del Sur tiene 0.88 y es la más baja. Europa no tiene una natalidad menos baja que Chile, por cierto. En Europa la gente tiene más hijos que en Chile. Pero lo que pasa es que han tenido una tasa de natalidad baja por mucho más tiempo. Porque Chile en los 2000 tenía buena natalidad. Y Europa ya la tenía mala desde los 60. Europa, Estados Unidos, la natalidad bajó de golpe en los 60. Porque traten de tapar el sol con un dedo, por favor, porque eso es lo que hace todo el mundo cuando les digo esto. Pero es evidente que cuando la gente empezó a usar condones y pastillas anticonceptivas, nacieron menos guaguas. No tiene ninguna ciencia. Es demasiado tonto tratar de negarlo. Yo te sumaría un par más de cosas. Por ejemplo, no, hay muchas más cosas. Sí, hay muchas más el hecho de que las mujeres tuvieran comodidades, como por ejemplo, qué sé yo, tampones y cosas así, que empezaran realmente a salir de su casa y que empezaran a trabajar, esa es que es la consecuencia obvia que iba a tener. No, esto ya es demasiado. Entonces, la masificación de las píldoras anticonceptivas, que es el año 68 en el primer mundo, los gráficos hacen así. Entonces nosotros tenemos baja natalidad y tenemos una población que ingresa y que viene con una cultura que desde nuestra perspectiva, es distinta y que no están dispuestos a cambiarla. Y tenemos una ideología dominante, que es el progresismo, que nos dice que no tenemos que hacerlos cambiar de cultura porque su cultura es buena, ¿no es cierto? Entonces tenemos baja natalidad, una población que llega con su cultura, que no la quiere cambiar y que además a nosotros se nos adoctrina de que no los intentemos hacer cambiar. Pero además están teniendo hijos, mucho más que nosotros. Sí, pero sí están teniendo menos hijos que los que tienen en Venezuela. Es cierto, pero más que nosotros. Más que nosotros, pero súper baja su tasa de natalidad también. Ojo, es súper baja también. Los inmigrantes tienen tasa de natalidad alta la primera generación, la segunda ya no. Los venezolanos que llegaron, los venezolanos que llegaron hace 15 años, y llegaron con su hijo hace 15 años, ya no tuvieron más hijos. Claro. Son los que están llegando ahora que están teniendo hijos, pero en 10 años más no van a tener más hijos tampoco, porque las tasas de natalidad de los inmigrantes se tienden a igualar a las de la población local en el largo plazo. Obvio. Por eso esta teoría de traer inmigrantes, porque eso de alguna forma te va a ayudar con el problema demográfico, es estúpido. La otra vez creo que escuché a alguien del PPD, algún zurdo así, pero que además empíricamente lo puedes ver. Si en España, o sea, en Europa fue lo que hicieron. Dijeron, bravo, porque no sé, y ya ves que el resultado no es bueno. No entiendo por qué insisten. Claro, pero tienen más hijos. Entonces, bueno, hay una similitud. Nosotros tenemos un problema similar. ¿Cuáles son las similitudes? Son estas. Tenemos una élite que no quiere generar las condiciones para que la población extranjera cambie su cultura y la adapte a la nuestra, sino que por el contrario protege la cultura extranjera y la cuida y la considera un derecho humano y no sé qué. Ese es un punto. Tenemos una población extranjera que no quiere cambiar sus costumbres tampoco. O sea, tenemos un Estado que no quiere hacerlos cambiar sus costumbres, una población extranjera que tampoco quiere cambiar sus costumbres. Tenemos una baja tasa de natalidad. Y esas serían las condiciones características, digamos, parecidas. Hay también un conflicto religioso en Chile. En tanto, la mayoría de la población chilena es atea. Nominalmente son cristianos, pero es mentira, ¿vale? Ahora, hay también la religión fuerte después del ateísmo, el cristianismo. Católicos, evangélicos, que hablan los evangélicos en la plaza, los católicos en la parroquia. Hay. Lo que no teníamos en Chile era satanismo. Ahora hay diferencias. Diferencia uno, primero que nada, la mayoría de los venezolanos religiosamente tienen una matriz religiosa similar a la chilena. La mayoría de los venezolanos son ateos y tienen una minoría importante, grande, pero menor, de católicos y de evangélicos, ¿vale? O sea, es un porcentaje pequeño de los venezolanos y de los haitianos. De los haitianos es mayor, pero sigue siendo pequeño, de los venezolanos y haitianos que vienen con un conflicto religioso. Esos haitianos que se comieron a unos viejos, ¿se acuerdan de esa noticia? Fue hace como 2 años. Entraron a una casa, mataron a un viejo y lo hicieron un asado con los cadáveres de los viejos, ¿no?
o cuando se comen los animales, todo eso tiene que ver con sus religiones africanas oscuras. Pero el conflicto, como digo, el conflicto religioso no es de la magnitud que hay en Europa. En segundo lugar, nosotros no tenemos proyección demográfica positiva para nuestros inmigrantes. Tenemos una proyección demográfica que es mejor que la chilena, pero no es positiva. En Europa, si bien la mayoría de los inmigrantes termina como corresponde a la norma normal, a lo que es normal, digamos que terminan en el mediano plazo asumiendo las conductas reproductivas de los locales. Hay estos guetos que tú nombraste, ¿no es cierto?, en España, en Francia, etcétera, donde es como entrar a uno de sus países, y por lo tanto en esos enclaves, si se quiere, se mantienen las conductas reproductivas propias de su cultura. Por lo tanto, uno mira la tasa de natalidad de los musulmanes en Francia y no es tan alta. Pero claro, porque están mirando a todos los musulmanes. Claro, en los guetos. Pero si tú vas y mides el gueto específico y te sale y se te dispara. No. Entonces, y ese problema nosotros no lo tenemos, porque incluso en los guetos de los venezolanos, tu tasa de natalidad se está adaptando a la chilena. Claro. Los venezolanos, ojalá que yo estoy preocupado por el tema de los venezolanos. Creo que si no hay un repunte muy grande de la economía, esto va... Porque el tema de los inmigrantes tiene mucho que ver con el tema de la economía también. Porque cuando tú tienes una economía muy pujante, fuerte y todo, tenés menos problemas con el tema de los inmigrantes. Pero cuando tú tienes una economía deprimida y estáis compitiendo por trabajos con esta gente y en un montón de cosas, eso genera mucha resquemor en la población. Mira, yo creo que es un problema de cantidades. Te voy a explicar te voy a resumir mi postura sobre la inmigración, que es bien simple. Y aquí voy a hacer enojar a todos, a los pro-inmigración, a los anti-inmigración y a todos. Pero es bien simple. Los seres humanos construimos sistemas de relaciones. Por ejemplo, empresas. Por ejemplo, familias, ¿no es cierto? Sistemas de relaciones. Esos sistemas de relaciones, que son países, empresas, familias, gremios, etcétera, sistemas donde las personas se relacionan de una determinada manera, pueden ser exitosos o fracasados. O sea, les puede ir bien o les puede ir mal. Al sistema de relaciones en sí. Entonces, supongamos que tú te casas, tú estás casado, ¿cierto? ¿Tienes hijos? No. Ya, supongamos que tienes una hija. Tú tienes una familia funcional, una familia bien, están casados, no se han divorciado, mantenido su relación bonita, y tienes una hija, y tu hija se quiere casar con un tipo cuyos papás está en la cárcel, la mamá tiene hijos con 5 hueones distintos, y la abuela tenía 20 también hombres distintos a lo largo de su vida, y ese desastre. Y viene de ese sistema de relaciones a ingresar al tuyo. Entonces tú dices, hey, espera. Yo no puedo recibir porque no tengo el tamaño como familia para recibir y reformar a una persona que viene de un sistema de relaciones que está tan destruido. Lo mismo pasa con las empresas. Supongamos que quiebra una empresa y tú tienes una empresa que hace lo mismo. Una empresa de colchones quiebra y hay otra empresa de colchones. Tú tienes la empresa de colchones. La empresa de colchones que quebró, tú vas a recibir a algunos de esos trabajadores que se quedaron sin trabajo. Pero si tú recibes a todos esos trabajadores, recibes toda esa cultura institucional, todo ese sistema de relaciones que quebró. Bien, lo mismo pasa con los países. Los países reciben gente, está bien que reciban gente, pero si reciben mucha gente, reciben el sistema de relaciones fracasado que esas personas traen. Claro. Entonces tiene que ser, el problema de la inmigración para mí desde mi punto de vista, es de cantidad. Cuando son pocos, se pueden adaptar a nuestro sistema de relaciones. Pero cuando son muchos, van a traer su sistema de relaciones y nosotros vamos a absorber un sistema de relaciones que no funciona, porque si funcionara no estarían viniéndose. Claro. Esa es toda mi idea de la inmigración. Estamos hasta el pico. Oye, Seba, gracias por haberte pasado. Gracias por la espera con el tema del audio. vamos a hacer un clip, yo creo, con ese puro pedacito. Damián, el editor, vamos a hacer un clip solo puteando por el tema del audio. ¿Te aprendió el chat? Está prendido el chat. Este chat es el más prendido lejos de toda la fachosfera, te lo digo. Bueno, muchas gracias. Voy a decirle a mi gente que imita tu chat. Eso. Gracias por haberte pasado. Mándame el link por el tema de la editorial para poder también publicarlo. Ya te lo escribí. Super. Ahí lo voy a publicar. Y Napo, hablemos en algún otro momento de algún otro tema interesante. Yep. Muchísimas gracias, Seba. Cariño a todo tu público. Igualmente al tuyo. Compren y lean los libros que pongo en la editorial. No son todos míos. Si quieren, dicen, el izquierdo no lo quiero leer. Bueno, está Franco Venega, está René David Navarro Viña, está mi papá Biglev. También sus libros están publicados ahí. Así que disfrútenlo. Porque la idea, o sea, aquí nadie va a ganar mucha plata vendiendo el libro. Menos en Chile, que nadie lee. Pero al menos la gratificación, digamos, la recompensa es que te lean. Colaboren, no sean zurdos empobrecedores, colaboren. No, o sea, uno escribe para que lean. Uno no escribe para ganar plata porque está súper difícil. Uno escribe para que lean.
Entonces, sean buena onda y lean, porque uno se da la paja de escribir, se cansa, se toma tardes enteras meditando, pensando, después escribiendo, después editando, mandando a imprimir, se gasta la plata y todo lo demás. Yo decía, ya, ojalá que mi libro lo lean. Gasté $1.000.000 en la impresión, gasté 500 lucas en un esto de aquí, no sé qué, los derechos de autor, bla, bla, bla. Hice todo el trabajo de escribirlo, muchas miles de horas escribiendo, etcétera. Lo que quiero es que me lean, claro. Quiero que lo lean. Esa es la esperanza. Entonces, sean malos chilenos y lean mucho, porque si leyeran poco serían buenos chilenos. Ya se va. Gracias, compadre. Chau, saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau.